Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sección 5.2, la integral definida del libro de Jane Stewart, séptima edición, Cálculo de una variable trascendentes tempranas. El ejercicio es el número 9 de la página 383. El problema dice así: use la regla del punto medio con el valor dado de n para hallar una aproximación de la siguiente integral. Redondee la respuesta hasta 4 cifras decimales. Integral de 0 a 8 de seno de raíz de x, n igual a 4. La regla del punto medio es la integral de a b de una función f de x por dx es aproximadamente igual a la sumatoria de d igual a 1 hasta n de la función para el punto medio por delta x, donde x y barrita corresponde al punto medio. Esta sumatoria es igual a f de x1 en promedio más f de x2 en promedio más puntos suspensivos más f de xn en promedio o punto medio, donde delta x es igual a b menos a sobre n y xy es igual a xy menos 1 más delta x. X y la barrita indica punto medio igual a un medio que multiplica a xy menos 1 más xy igual al punto medio. Esto corresponde al punto medio del intervalo de x menos 1 hasta xy. Dado que a igual a 0, en la integral el valor inferior de la integral corresponde a a, o límite inferior corresponde a a, y el superior corresponde a b. A es igual a 0, b igual a 8 y n es igual a 4. El ancho del subintervalo es con la fórmula delta x igual a b menos a sobre n, reemplazando 8 menos 0 sobre 4 igual a 2. Delta x vale 2. Para hallar estos valores vamos a utilizar una tabla de la siguiente forma. Una tabla de 1, 2, 3, 4, 5 columnas y con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas. En la primera fila colocamos el título de cada columna. Aquí sería y, xy menos 1, xy, aquí el punto medio, y aquí sería la función de f de xy, que corresponde al punto medio, igual a seno de la raíz cuadrada de xy promedio. Y va desde 1 hasta 4, que son los 4 subintervalos. El primer valor que va en esta casilla corresponde siempre al valor de a, ya corresponde a 0. Y el valor siguiente a este 0 le sumo delta x, que es 2. 0 más 2 es 2. Este 2 aquí lo colocamos nuevamente. 2 más 2 es 4. El 4 aquí se repite. Más 2 es 6. El 6 aquí se repite. Y 6 más 2 me da 8. Siempre en la tabla el valor inicial corresponde al valor de a, que es 0. Y el valor final corresponde a b, que sería 8. El punto medio es la suma de estos valores dividido por 2. 0 más 2 es 2. Dividido por 2 es 1.
Siguiente intervalo, 2 más 4 es 6, 6 dividido por 2, 3, 4 más 6 es 10, 10 dividido por 2, 5, 6 más 8, 14, 14 dividido por 2 es 7. Reemplazando estos valores en la función y trabajando con 4 cifras decimales y recordando que como estamos trabajando con una función trigonométrica, la calculadora debe estar en el modo radial o radianes. Entonces seno de raíz de 1 es 0.8415, aproximando a 4 decimales. Seno de raíz de 3 es 0.9870. Seno de raíz de 5, 0.7867. Y seno de raíz de 7, 0.4758. Estos valores son aproximando a 4 cifras decimales. Vamos a hacer el cálculo nuevamente usando la calculadora mediante la opción tabla. Aquí está la calculadora con la opción tabla. Tenemos que inicialmente verificar que la calculadora está en el modo radianes. Y para ello tengo que colocar o ajustar la calculadora en radianes. Entonces Shift Mode, buscamos la opción número 4 que corresponde a radianes, 4, y ahora sí vamos por la opción Mode y número 7 que corresponde a tabla, digito el 7. Fx es igual a la función que sería seno de raíz de x, entonces sería seno, digitamos la tecla seno, enseguida la tecla raíz cuadrada y la x que corresponde a la que está en rojo. Digitamos la tecla alfa y enseguida la tecla donde está la x. Con el cursor me desplazo hacia la derecha y cierro paréntesis. Y el igual. Estar a partir de qué valor se tabula, a partir del valor de 1. El primer valor de la tabla, 1. Aquí por defecto está el 1, igual, final, en. El último valor corresponde al 7. Digitamos el 7, el igual. Los pasos, step, cada cuánto hay que tabular, el valor correspondiente a delta x, que es 2. Notemos que aquí la tabla va de 1, va de 2 en 2, o sea que sería 2. Y el igual. Y aquí se espera la tabla. Noten que para 1 corresponde 0.8414, pero aquí la respuesta me da con muchos decimales. Vamos a ajustar la respuesta a 4 cifras decimales. Para ello me voy por la opción Shift, la tecla Mode, buscamos el número 6, que corresponde a Fix. Fix significa ajustar, arreglar o aproximar. Digitamos el 6. Y nos preguntan con cuántas cifras decimales deseamos trabajar. Aquí colocamos el 4. El 4 y ya aparece la tabla con 4 cifras decimales. Para 1, 0.8415. Para 3, 0.9870. Para 5, 0.7867. Y para 7 le corresponde 0.4758. Así es que trabaja usando la calculadora. Ahora vamos a hallar la sumatoria desde igual a 1 hasta 4 de f de el punto medio. Es sumar estos valores. Esto se suma y nos da exactamente 3.0910. La integral de 0 a 8
de seno de raíz de x aproximando a 4 decimales es delta x que multiplica la sumatoria desde igual a 1 hasta 4 de f del punto medio igual aproximadamente igual a 2 que corresponde a delta x por la sumatoria que es 3.0910 y eso da un valor aproximado de 6.1820. Esa es la forma de hacer el ejercicio usando el punto medio. Vamos a hacer el ejercicio ahora nuevamente usando GeoGebra. Ya en el buscador digitamos GeoGebra y nos vamos por calculadora gráfica. En la entrada colocamos la función y igual, me apoyo aquí en el teclado, vamos por funciones, seno, nuevamente me voy aquí por números, raíz cuadrada de x, y aquí aparece la función. Esta es la función. Aquí podemos ajustarla. Vamos a decirle aquí en propiedades, en básico, que me muestre en negrita los ejes y en negrita me muestra también las etiquetas. Y esta es la gráfica de la función seno raíz de x. Vamos a hallar la integral de 0 a 8 usando puntos intermedios. Me voy aquí a entrada, digitamos suma de rectángulos, me voy por esa opción, suma rectángulos. La función corresponde a la función f. Digitamos la f minúscula, extremo inferior del intervalo corresponde al 0, que es el valor de a. El extremo superior del intervalo corresponde a 8, que es el valor de b. El número de rectángulos es la n, que corresponde a 4. Posición del rectángulo inicial, como son puntos intermedios, colocamos el valor de 0.5 y aceptar. Y aquí aparece nuestra gráfica con los rectángulos. Notemos lo siguiente, que el área me da con muchos decimales. Vamos a decirle a GeoGebra que me la ajuste a 4 decimales. Le decimos aquí en propiedades, otra vez propiedades, nuevamente propiedades, que la cifra sea con 4 cifras decimales y que el tamaño de letra sea, por ejemplo, 20. Y aceptar, ya que aparece el área con 4 cifras decimales. Y vamos a decirle a GeoGebra que también esta minúscula se convierta en una mayúscula. Entonces en propiedades, clic derecho, propiedades, que esta minúscula sea A mayúscula. Esto se puede modificar el color si lo deseo. Entonces vamos a decirle que este color sea, por ejemplo, el color en propiedades, que el color sea, por ejemplo, este valor. Aquí está la gráfica de la función, el eje x, el eje y la función f de x igual a raíz de x. El área correspondiente a puntos medios, este es el punto medio 1, 3, 5 y 7. Y el área es 6.1820. El rectángulo A1, el rectángulo A2, el rectángulo A3 y el rectángulo A4. Y por todos 4 rectángulos
La integral de 0 a 8 de 0 raíz de x es igual a la suma de estos cuatro rectángulos. Aproximando a 4 decimales, decimos que la integral de 0 a 8 de seno raíz de x es aproximadamente igual. Primer rectángulo, base 2 y altura 0.8415, más segundo rectángulo, base 2 y altura correspondiente a 0.9870, más siguiente rectángulo, base 2 y altura 0.7867, más base 2, el siguiente rectángulo, altura 0.4758. La integral de 0 a 8 de seno de raíz de x es igual a 6.1820. Esta es la forma de hacer el ejercicio usando los puntos intermedios o los puntos medios. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.